El asesino del camino solitario. Hola a todos los amantes del terror. Soy Carlos Ramírez, y hoy les traigo una historia escalofriante que me ocurrió en las solitarias carreteras de México. Antes de comenzar, quiero agradecer a todos los suscriptores del canal Terror en la Carretera por su apoyo constante. Esta historia es diferente a todas las que he compartido antes, así que prepárense para un viaje al corazón del miedo. Permítanme contarles un poco sobre mí antes de sumergirnos en los oscuros eventos que cambiaron mi vida para siempre. Nací en un pequeño pueblo de Jalisco, hijo de una familia humilde pero trabajadora. Mi padre era mecánico y mi madre costurera. Desde niño, me fascinaban los camiones enormes que atravesaban nuestro pueblo, rugiendo como bestias metálicas en la noche. Soñaba con ser como esos hombres rudos y aventureros que recorrían el país de punta a punta. A los 18 años, conseguí mi primer trabajo como ayudante en una compañía de transporte local. Aprendí rápido, y en pocos años ya estaba manejando mi propio tráiler. Me enamoré de la carretera, de la libertad que me daba, de los paisajes cambiantes y de las historias que cada viaje traía consigo. Claro, la vida del tráilero no es fácil. Largas horas al volante, noches solitarias en paradores de carretera, el peligro constante de accidentes o asaltos. Pero para mí, todo eso era parte de la aventura. Nunca imaginé que esa aventura se convertiría en una pesadilla que me perseguiría por el resto de mis días. Todo comenzó en una noche de octubre, hace ya 5 años. Recuerdo que era una de esas noches frías y oscuras, donde la luna apenas se asomaba entre nubes amenazantes. Yo llevaba una carga de electrodomésticos desde la Ciudad de México hasta Tijuana, un trayecto largo pero que ya conocía como la palma de mi mano. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando entré en un tramo particularmente solitario de la carretera, en medio del desierto de Sonora. La radio solo captaba estática, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi propio corazón. De repente, mis faros iluminaron una figura al borde de la carretera. Era un hombre que hacía señas desesperadas para que me detuviera. Mi primer instinto fue seguir de largo. En esas horas y en esos lugares, detenerse puede ser una sentencia de muerte. Pero algo en la expresión de aquel hombre me hizo dudar. Parecía genuinamente aterrorizado. Contra todo mi buen juicio, disminuí la velocidad y me detuve unos metros más adelante. El hombre corrió hacia mi cabina y cuando abrí la puerta casi se desplomó dentro. «Gracias a Dios». «Zrenia», exclamó entre jadeos. «Tienes que ayudarme. Nos está persiguiendo». Lo miré confundido. Era un hombre de mediana edad, con el cabello revuelto y la ropa desgarrada. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo. «¿Quién los está persiguiendo?», pregunté, sintiendo que un escalofrío me recorría la espalda. «El asesino, Zrenia. El asesino del camino solitario. Atrapó a mi esposa. Tenemos que salvarla». Mi mente daba vueltas. Había escuchado rumores, historias de camioneros sobre un asesino que acechaba en las carreteras más desoladas, pero siempre las había tomado como leyendas urbanas, cuentos para asustar a los novatos. «Cálmese», le dije, tratando de mantener la compostura. «¿Dónde está su esposa?». El hombre señaló hacia atrás, hacia la oscuridad del desierto. Allá, en una cabaña abandonada. Nuestro auto se descompuso y fuimos a buscar ayuda. Él apareció de la nada. Su voz se quebró y comenzó a sollozar. Yo sentía el corazón latiendo con fuerza. Parte de mí quería arrancar el camión y salir de allí lo más rápido posible. Pero no podía abandonar a esa pobre mujer. «Está bien», dije, más para convencerme a mí mismo que a él. «Vamos a buscarla, pero necesito que se calme y me guíe». Tomé mi linterna y mi celular, aunque sabía que no habría señal en ese lugar olvidado de Dios, y bajamos del camión. El hombre, que dijo llamarse Roberto, me guió por un camino apenas visible entre la maleza desértica. Caminamos durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. El silencio era opresivo,
roto solo por nuestras respiraciones agitadas y el crujir de la arena bajo nuestros pies. De vez en cuando me parecía escuchar algo moviéndose en la oscuridad, pero cuando apuntaba con mi linterna, no veía nada más que cactus y arbustos resecos. Finalmente, llegamos a un claro donde se alzaba una destartalada cabaña de madera. Parecía abandonada desde hacía décadas, con las ventanas rotas y la puerta colgando de sus goznes. «Ahí», susurró Roberto, señalando la cabaña con un dedo tembloroso. «Ahí la tiene». Me acerqué con cautela, sintiendo cada vez más que me estaba metiendo en algo que estaba más allá de mi comprensión. Cuando llegué a la puerta, me detuve en seco. Había marcas de arrastre en el suelo polvoriento, y algo que parecía sangre seca en el marco de la puerta. «¿Hola?», llamé, mi voz sonando débil y asustada incluso a mis propios oídos. «¿Hay alguien ahí?». No hubo respuesta, solo un silencio sepulcral. Armándome de valor, empujé la puerta y entré. El haz de mi linterna reveló una escena que me heló la sangre. La cabaña estaba vacía, excepto por una silla en el centro de la habitación, y en esa silla no pude contener un grito de horror. En la silla había un cuerpo, pero no era el de una mujer. Era el cadáver de un hombre, con la garganta cortada de oreja a oreja. Sus ojos vidriosos miraban al vacío, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. Me di la vuelta, buscando a Roberto, pero él ya no estaba detrás de mí. En su lugar, vi una figura alta y oscura bloqueando la entrada. La luz de la luna a sus espaldas creaba un halo siniestro a su alrededor. «Bienvenido, Carlos», dijo una voz profunda y rasposa. «Te estaba esperando». El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Quién era este hombre? ¿Era él el verdadero asesino del camino solitario? Antes de que pudiera reaccionar, la figura se abalanzó sobre mí con una velocidad sobrehumana. Sentí un dolor agudo en mi costado y caí al suelo, luchando por respirar. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento es la voz del asesino, susurrando en mi oído. «Ahora eres parte de la leyenda, Carlos. El próximo capítulo de mi historia». Desperté 3 días después en un hospital de Hermosillo. Los médicos me dijeron que unos cazadores me habían encontrado inconsciente y sangrando en medio del desierto. No había rastro de la cabaña, ni del cuerpo, ni del misterioso Roberto. La policía investigó, pero no encontraron nada. Para ellos, yo era solo otro camionero que había tenido un accidente y había alucinado por la deshidratación y el shock. Pero yo sé la verdad. Sé que el asesino del camino solitario es real, y sé que algún día volverá a buscarme para terminar lo que empezó. Desde entonces, cada vez que me subo a mi camión, cada vez que entro en un tramo solitario de carretera, siento su presencia. A veces, en el espejo retrovisor, me parece ver una figura oscura en el asiento trasero, observándome con ojos brillantes y maliciosos. Y así, amigos míos, termina mi historia. Una historia que no puedo olvidar, que me persigue en cada viaje, en cada kilómetro de asfalto solitario. Les advierto, si alguna vez se encuentran en una carretera desierta en medio de la noche y ven a alguien pidiendo ayuda, no se detengan. Sigan conduciendo, porque nunca sabrán si ese alguien es una víctima genuina o el cebo en la trampa de un depredador que ha hecho de la carretera su territorio de caza. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, en la carretera, el peligro siempre está al acecho. Conduzcan con precaución y que Dios los acompañe en sus viajes. Este es Carlos Ramírez, despidiéndose desde algún lugar en las interminables carreteras de México. Hasta la próxima, si es que hay una próxima, el misterio del túnel de Pensilvania. Desde que tengo uso de razón, los camiones de carga siempre han sido parte de mi vida. Crecí en un pequeño pueblo de Sonora, México, donde el rugir de los motores diésel era tan común como el canto de los gallos al amanecer. Mi padre, Ernesto, era trailero, al igual que mi abuelo antes que él. Las historias de la carretera eran el pan de cada día en nuestra mesa familiar.
Recuerdo vívidamente las noches en que mi padre regresaba de sus largos viajes. Su rostro curtido por el sol y el viento contaba más historias que sus propias palabras. Nos reuníamos alrededor de él en la sala, mis hermanos y yo, ansiosos por escuchar sus aventuras. Nos hablaba de paisajes interminables, de ciudades que parecían salidas de otro mundo y de las personas que conocía en el camino. Pero había otras historias, susurradas en voz baja cuando mi madre no estaba cerca. Historias de carreteras malditas, de apariciones en medio de la noche, de compañeros que desaparecían sin dejar rastro. Mi padre siempre terminaba estas historias con una sonrisa y un guiño, como si quisiera quitarles importancia. Son cuentos de camioneros, decía, para mantenerse despiertos en las largas noches de viaje. Yo escuchaba fascinado, pero con escepticismo. Era un niño racional, criado en la era de la información. Las leyendas urbanas y los cuentos de terror me parecían entretenidos, pero nada más. Estaba convencido de que había una explicación lógica para todo, y que los misterios de la carretera no eran más que producto de la imaginación de hombres cansados y solitarios. A medida que crecía, mi interés por los camiones y la vida en la carretera aumentaba. Pasaba horas ayudando a mi padre a lavar y dar mantenimiento a su tráiler, como le llamábamos cariñosamente a su camión. El olor a diésel y grasa se convirtió en mi perfume favorito. Soñaba con el día en que yo también pudiera sentarme tras el volante de uno de esos gigantes de acero y recorrer el continente. Sin embargo, mi madre tenía otros planes para mí. «Tienes que estudiar, hijo», me decía. «La vida del tráilero es dura. Tú puedes aspirar a más». Así que, siguiendo sus deseos, me enfoqué en mis estudios. Me gradué de la preparatoria con honores y obtuve una beca para estudiar ingeniería en la Ciudad de México. Los años en la universidad fueron una montaña rusa de emociones y experiencias. Me sumergí en el mundo de los libros, las ecuaciones y los proyectos. Hice amigos, me enamoré, sufrí decepciones. Aprendí sobre tecnología de punta y soñé con diseñar los vehículos del futuro. Pero a pesar de todo, algo en mi interior seguía anhelando la carretera. Cada vez que volvía a casa durante las vacaciones, pasaba tiempo con mi padre en su camión. Él me enseñaba los secretos del oficio, como si supiera que algún día los necesitaría. «Nunca se sabe», decía con una sonrisa enigmática. Finalmente me gradué como ingeniero mecánico. Conseguí un trabajo en una empresa automotriz en Monterrey. Tenía un buen salario, un apartamento cómodo y todas las comodidades que se suponía que debía desear. Pero algo faltaba. Me sentía inquieto, incompleto. Fue durante una visita a casa, 3 años después de mi graduación, que todo cambió. Mi padre estaba sentado en el porche, mirando al horizonte con una expresión que nunca le había visto antes. «¿Qué pasa, papá?», le pregunté, sentándome a su lado. Él me miró con ojos cansados. «Es hora de colgar las llaves, hijo. El doctor dice que mi corazón ya no es lo que era». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Mi padre, el hombre que siempre había sido sinónimo de fuerza y resistencia, estaba admitiendo su vulnerabilidad. «¿Qué pasará con el camión?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Tendré que venderlo», dijo con un suspiro. «A menos que...». Dejó la frase en el aire, pero yo la completé en mi mente. «A menos que yo lo tomara». En ese momento, todas las dudas y preocupaciones que había tenido sobre mi carrera se disiparon. Supe con certeza lo que tenía que hacer. «Yo lo haré, papá», dije con determinación. «Yo conduciré el camión». La sonrisa que iluminó su rostro valía más que cualquier título universitario o ascenso corporativo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Renuncié a mi trabajo, para sorpresa y consternación de mis colegas. Mi madre lloró, pero creo que en el fondo entendía. Esto estaba en mi sangre, era mi destino. Mi padre me entrenó intensivamente. Aprendí a manejar el enorme vehículo, a navegar por las complicadas rutas de carga, a tratar con clientes y autoridades,
Pero más que nada, aprendí a amar la carretera, la sensación de libertad, el horizonte siempre cambiante, el rugir del motor bajo mis pies. Era intoxicante. Pronto estaba haciendo mis propias rutas. Al principio, eran viajes cortos dentro de México. Luego, comencé a hacer entregas en Estados Unidos. Cruzaba la frontera con regularidad, maravillándome de cómo el paisaje cambiaba sutilmente a medida que avanzaba hacia el norte. Fue durante uno de estos viajes que me encontré en Pensilvania, en una noche que cambiaría mi vida para siempre. Había estado conduciendo durante horas, entregando una carga de productos electrónicos desde Tijuana hasta Pittsburgh. El viaje había sido largo pero sin incidentes, y estaba ansioso por llegar a mi destino para poder descansar. El cielo estaba oscuro, cubierto de nubes que ocultaban las estrellas y la luna. La carretera serpenteaba entre colinas boscosas, y la niebla comenzaba a formarse en los valles. Era el tipo de noche que mi padre habría llamado perfecta para historias de terror. Encendí la radio para mantenerme alerta. Las emisoras locales transmitían música country intercalada con noticias y el pronóstico del tiempo. Una voz grave anunciaba la posibilidad de tormentas eléctricas para la madrugada. Fue entonces cuando vi el letrero: Túnel de Allegheny Mountain, 5 millas. Recordé vagamente haber leído sobre este túnel en mi preparación para la ruta. Era uno de los más largos de la región, excavado a través de una montaña hace décadas. A medida que me acercaba, notó que el tráfico disminuía. Era tarde, después de todo, y esta no era una ruta principal. Pronto, me encontré solo en la carretera, con solo el sonido de mi motor y el ocasional aullido del viento como compañía. El túnel apareció ante mí como una boca negra en la montaña. Las luces de mi camión iluminaron la entrada, revelando paredes de concreto manchadas por años de escape de vehículos. Tomé una respiración profunda y entré. El cambio fue inmediato y desconcertante. El rugido de mi motor se amplificó, rebotando en las paredes del túnel. Las luces en el techo parpadeaban a intervalos regulares, creando un efecto estroboscópico que me hacía sentir como si estuviera moviéndome en cámara lenta. Miré mi velocímetro, asegurándome de mantener una velocidad constante y segura. No quería pasar más tiempo del necesario en este lugar claustrofóbico. Fue entonces cuando lo noté. Un cambio sutil en el sonido de mi motor. Un ligero tirón en el volante. Fruncí el ceño, preguntándome si había algún problema mecánico. Justo lo que necesitaba, una avería en medio de un túnel en la noche. De repente, las luces del túnel comenzaron a parpadear con más intensidad. Vi por el rabillo del ojo movimientos en las sombras, como si algo se estuviera moviendo junto a mi camión. Sacudí la cabeza, tratando de aclarar mi visión. Debía ser el cansancio jugándome una mala pasada. El motor tosió, y sentí como el camión perdía potencia. No, murmuré, pisando el acelerador. Pero era inútil. El vehículo comenzó a desacelerar, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho, logré maniobrar el camión hacia un lado del túnel antes de que se detuviera por completo. Las luces del tablero se apagaron, dejándome en una oscuridad casi total, iluminado solo por las tenues luces del túnel. Saqué mi teléfono celular, pero como era de esperar, no había señal. Estaba atrapado. Respiré hondo, tratando de calmarme. Esto no era nada del otro mundo. Los vehículos se averían todo el tiempo. Solo tenía que esperar a que pasara alguien más o que amaneciera para poder pedir ayuda. Decidí salir a revisar el motor. Tal vez era algo simple que podía arreglar por mi cuenta. Abrí la puerta del camión y bajé, mis botas resonando en el pavimento del túnel. El frío me golpeó inmediatamente. Era un frío antinatural, que parecía penetrar hasta mis huesos. La niebla se había colado en el túnel, formando remolinos alrededor de mis pies. Caminé hacia el frente del camión, mis pasos haciendo eco en el silencio del túnel. Abrí el capó y miré el motor.
aunque sabía que en la penumbra sería difícil ver cualquier problema obvio. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Era un susurro, apenas audible sobre el goteo del agua en las paredes del túnel, pero no era el sonido del viento o del agua. Era una voz. Me giré rápidamente, escudriñando la oscuridad. ¿Hola? Component Placement llamé, mi voz sonando más temblorosa de lo que me hubiera gustado. ¿Hay alguien ahí? No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes del túnel. Pero el susurro continuó. Ahora parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Cerré el capó del camión y volví rápidamente a la cabina. Una vez dentro, cerré las puertas con seguro. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el zumbido de las luces del túnel. Traté de racionalizar lo que estaba sucediendo. Probablemente era solo el viento, o tal vez el eco de algún animal en el túnel. No había nada sobrenatural aquí, me dije. Solo un túnel viejo y un camión averiado. Pero a medida que pasaban los minutos, el susurro se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir palabras, aunque no entendía su significado. Era un idioma que nunca había escuchado antes, gutural y antiguo. Las luces del túnel comenzaron a parpadear con más intensidad, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Vi figuras en la oscuridad, formas que no deberían existir. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Intenté encender el motor una y otra vez, pero solo respondía con un débil gemido. Estaba atrapado. De repente, hubo un golpe en la ventana del conductor. Me giré, esperando ver a otro conductor, o tal vez a un policía de carreteras, pero lo que vi hizo que mi sangre se helara. Era un rostro, pero no como ninguno que hubiera visto antes. Ojos negros como pozos sin fondo me miraban fijamente. La piel era pálida y parecía moverse, como si estuviera hecha de niebla. Una boca llena de dientes afilados se abrió en una sonrisa macabra. Grité y me alejé de la ventana, cayendo sobre el asiento del pasajero. El rostro desapareció tan rápido como había aparecido, pero podía escuchar risas resonando por todo el túnel. Las luces del túnel se apagaron por completo, dejándome en una oscuridad absoluta. El frío se intensificó y podía ver mi aliento formando nubes frente a mí. En la oscuridad, escuché sonidos de arañazos en el metal del camión. Algo estaba tratando de entrar. El pánico me invadió por completo. Comencé a rezar, recordando las oraciones que mi abuela me había enseñado de niño. Los minutos pasaron como horas. Los sonidos continuaron, a veces cerca, a veces lejos. Las voces susurrantes se convirtieron en gritos, en llantos, en risas demenciales. Era como si todo el túnel estuviera vivo, habitado por criaturas que no deberían existir. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido minutos u horas. Me acurruqué en el asiento, cerrando los ojos con fuerza y tapándome los oídos, deseando que todo terminara. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las luces del túnel volvieron a encenderse. El motor del camión arrancó por sí solo, ronroneando como si nunca hubiera tenido un problema. Abrí los ojos, incrédulo. El túnel parecía normal. No había niebla ni figuras en las sombras. Solo un viejo túnel de carretera, con sus luces parpadeantes y sus paredes manchadas. Con manos temblorosas, puse el camión en marcha. Salí del túnel lo más rápido que pude sin mirar atrás. Cuando finalmente emergí al otro lado, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Me detuve en la primera área de descanso que encontré. Mis manos todavía temblaban cuando apagué el motor. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, bañando el mundo en una luz dorada que parecía irreal después de la pesadilla que acababa de vivir. Salí del camión con piernas temblorosas, necesitando sentir el suelo sólido bajo mis pies. El aire fresco de la mañana llenó mis pulmones, y por un momento, me pregunté si todo había sido un sueño. Pero las marcas de arañazos en la puerta del camión me recordaron que lo que había experimentado era terriblemente real.
Me senté en una banca cercana, tratando de procesar lo que había sucedido. ¿Cómo podía explicar algo así? ¿Quién me creería? Pensé en llamar a mi padre, pero ¿qué le diría? Papá, creo que me encontré con algo sobrenatural en un túnel de Pensilvania. Me tomaría por loco. Mientras contemplaba mis opciones, un camión se detuvo cerca del mío. El conductor, un hombre mayor con una espesa barba gris, bajó y se dirigió hacia mí. «Te ves como si hubieras visto un fantasma, muchacho», dijo en un inglés con fuerte acento sureño. Intenté sonreír, pero estoy seguro de que pareció más una mueca. «Algo así», respondí. El hombre me miró con curiosidad, luego sus ojos se posaron en mi camión y las marcas en la puerta. Su expresión cambió, una mezcla de comprensión y... ¿miedo? «Pasaste la noche en el túnel de Allegheny, ¿verdad?», Zrenia preguntó en voz baja. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabe? Se sentó a mi lado, sus ojos escaneando el área de descanso como si temiera que alguien nos escuchara. He estado en estas rutas por más de 40 años, hijo. He visto cosas que no puedo explicar, cosas que me han hecho cuestionarme todo lo que creía saber sobre el mundo. Por primera vez desde que salí del túnel, sentí un rayo de esperanza. Alguien me creería. Alguien entendería. ¿Qué era eso? Component placement, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué hay en ese túnel? El viejo camionero suspiró profundamente. Nadie lo sabe con certeza. Hay historias, leyendas que se remontan a mucho antes de que el túnel fuera construido. Los nativos americanos de esta región tenían leyendas sobre una cueva maldita en estas montañas, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y algo más era delgado. Escuché atentamente mientras continuaba. Cuando construyeron el túnel hubo accidentes, más de los que deberían haber ocurrido. Trabajadores que desaparecieron, equipos que fallaron inexplicablemente, pero el proyecto siguió adelante, el túnel se completó, y la mayoría de las personas olvidaron las extrañas ocurrencias. Pero nosotros, los que pasamos nuestras vidas en la carretera, sabemos que hay algo ahí, continuó. No ocurre siempre. Pueden pasar meses, incluso años, sin que nada suceda. Pero de vez en cuando, especialmente en noches como la de ayer, con niebla y sin luna, el túnel despierta. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar los horrores que había experimentado. ¿Qué podemos hacer al respecto?, Zrenia pregunté. El viejo negó con la cabeza. No hay mucho que podamos hacer, hijo. Algunos traileros se niegan a pasar por ese túnel de noche, otros llevan amuletos o rezan antes de entrar. Pero la verdad es que si el túnel te elige, no hay mucho que puedas hacer excepto sobrevivir y contar la historia. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, el viejo camionero se puso de pie. «Escucha, muchacho», dijo, su voz más suave ahora. «Lo que experimentaste anoche te cambiará. Verás el mundo de manera diferente a partir de ahora. Pero no dejes que te consuma. Hay belleza y bondad en este trabajo, en la carretera. No dejes que una noche de terror te quite eso». Con esas palabras, se despidió y volvió a su camión. Lo vi partir, sintiéndome extrañamente reconfortado por sus palabras. Pasé el resto del día en esa área de descanso, recuperando fuerzas y tratando de encontrar sentido a lo que había vivido. Llamé a mi contacto en Pittsburgh para informarle que llegaría con retraso, inventando una excusa sobre problemas mecánicos. Cuando finalmente me sentí listo para continuar, el sol ya estaba bajo en el horizonte. Encendí el motor de mi camión que arrancó sin problemas, como si la pesadilla de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Mientras me incorporaba a la carretera, miré por el espejo retrovisor. En la distancia, podía ver la entrada del túnel de Allegheny Mountain. Por un momento, me pareció ver una figura oscura en la entrada, observándome. Parpadeé y la figura desapareció. Pisé el acelerador, ansioso por dejar atrás ese lugar maldito. Pero mientras avanzaba hacia mi destino,
No pude evitar pensar en las palabras del viejo camionero. Esto me había cambiado, sí, pero no dejaría que me definiera. La carretera se extendía ante mí, un lienzo en blanco lleno de posibilidades. Había experimentado el terror, sí, pero también había sobrevivido. Y en ese momento, mientras el sol se ponía a mi espalda y las primeras estrellas aparecían en el cielo, sentí una extraña mezcla de miedo y emoción. Esta era mi vida ahora, la vida de un trailero, con todos sus peligros, misterios y maravillas. Y a pesar de todo, no la cambiaría por nada del mundo. Los días siguientes pasaron en un borrón de entregas, paradas en restaurantes de carretera y noches en la cabina de mi camión. Completé mi ruta hasta Pittsburgh y luego tomé una carga de regreso hacia el sur. Cada milla que me alejaba del túnel de Allegheny Mountain parecía aliviar un poco el peso en mi pecho, pero los recuerdos de esa noche permanecían vívidos en mi mente. Me encontré prestando más atención a las conversaciones en las paradas de camiones y en las frecuencias de radio de los traileros. Historias que antes habría descartado como supersticiones o bromas, ahora cobraban un nuevo significado. Hablaban de tramos de carretera donde el tiempo parecía distorsionarse, de cruces donde los camiones desaparecían sin dejar rastro, de voces extrañas en la radio en medio de la noche. Una tarde, mientras cenaba en un pequeño restaurante en las afueras de Nashville, escuché a un grupo de camioneros hablar en voz baja sobre una ruta en el desierto de Arizona. Hablaban de luces misteriosas que seguían a los camiones, de relojes que se detenían, de conductores que llegaban a su destino sin recordar cómo habían llegado allí. Parte de mí quería acercarme, compartir mi propia experiencia, buscar consuelo en la camaradería de aquellos que habían visto lo inexplicable. Pero otra parte, la parte que aún se aferraba a la racionalidad, me detuvo. ¿Y si todo había sido producto de mi imaginación? ¿Del cansancio y el estrés de las largas horas en la carretera? Esa noche, acostado en la litera de mi camión, miré las estrellas a través de la ventana y pensé en mi padre. ¿Había experimentado él algo similar en sus años en la carretera? ¿Era por eso que a veces tenía esa mirada distante, como si estuviera recordando algo que no podía o no quería compartir? Decidí que la próxima vez que volviera a casa, hablaría con él. No sobre el túnel específicamente, sino sobre las historias, los misterios de la carretera. Tal vez, después de todos estos años, estaría dispuesto a compartir lo que sabía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Seguí recorriendo las carreteras de América, entregando cargas, conociendo gente, viendo lugares que nunca imaginé que existieran. Y aunque nunca olvidé lo que sucedió en el túnel de Allegheny Mountain, aprendí a vivir con ello. Desarrollé una nueva apreciación por mi trabajo. Cada amanecer visto desde la cabina de mi camión, cada paisaje que cambiaba ante mis ojos, cada conversación con un extraño en un restaurante de carretera, todo se sentía como un regalo. Había visto el lado oscuro de la carretera, sí, pero también su belleza y su magia. 6 meses después de mi experiencia en el túnel, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era mi madre, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Tu padre», dijo, y mi corazón se detuvo por un momento. Ha tenido otro ataque al corazón. Está en el hospital. Los médicos dicen que es grave. En ese momento, estaba en Florida, entregando una carga de frutas. Sin pensarlo 2 veces, llamé a mi jefe, expliqué la situación y di media vuelta hacia México. El viaje de regreso fue un borrón de carreteras interminables, paradas mínimas para combustible y café, y una ansiedad creciente en mi pecho. Crucé la frontera con el corazón en la garganta, rezando por llegar a tiempo. Cuando finalmente llegué al hospital en mi pueblo natal, estaba exhausto, tanto física como emocionalmente. Mi madre estaba en la sala de espera, sus ojos rojos de tanto llorar. Me abrazó con fuerza en cuanto me vio. «Está estable», me dijo, y sentí que un peso se levantaba de mis hombros. «Pero los médicos dicen que no podrá volver a trabajar».
Entré a la habitación de mi padre con el corazón pesado. Verlo allí, conectado a máquinas, tan diferente del hombre fuerte que recordaba, me golpeó como un puño en el estómago. Pero cuando me vio, su rostro se iluminó con una sonrisa. «Mi muchacho», dijo con voz débil, «¿has vuelto?» Me senté junto a su cama y tomé su mano. Hablamos durante horas, poniéndonos al día sobre todo lo que había sucedido en los últimos meses. Le conté sobre mis viajes, las personas que había conocido, los lugares que había visto, pero evité mencionar el túnel y lo que había experimentado allí. Fue mi padre quien finalmente sacó el tema. «Hijo», dijo, su voz más seria de lo que la había escuchado en mucho tiempo, «hay algo que necesito contarte, algo sobre la carretera, sobre las cosas que a veces suceden allí». Lo miré, sorprendido. «¿De qué hablas, papá?», suspiró profundamente. «Cuando eras niño te contaba historias de terror sobre la carretera. Decía que eran solo cuentos para mantenerse despierto. Pero la verdad es, no todas eran inventadas». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué quieres decir?». «La carretera», continuó, «no es solo asfalto y señales, es algo más. A veces, en ciertos lugares, en ciertos momentos, el velo entre nuestro mundo y otro se vuelve delgado y las cosas pasan». Escuché en silencio mientras mi padre me contaba su propia historia de terror en la carretera. Había sucedido años antes de que yo naciera, en una ruta solitaria en el norte de México. Habló de luces extrañas, de tiempo perdido, de figuras imposibles en la oscuridad. «Nunca se lo conté a nadie», dijo. «¿Quién me creería? Pero siempre temí que algún día tú también lo experimentaras». En ese momento supe que tenía que contarle sobre el túnel de Allegheny Mountain. Las palabras salieron de mí como un torrente, describiendo cada detalle de esa noche terrible. Mi padre escuchó en silencio, su rostro una mezcla de miedo y comprensión. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, mi padre habló. «Lo siento, hijo. Debí haberte advertido. Debí haberte preparado». Negué con la cabeza. «No es tu culpa, papá. No hay forma de prepararse para algo así». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos y recuerdos. Luego, mi padre apretó mi mano. «Escucha, hijo», dijo. «La carretera tiene sus peligros, sus misterios, pero también tiene su magia, su belleza. No dejes que el miedo te aleje de ella. Eres un trailero, está en tu sangre, pero ahora sabes, estás preparado». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. En ese momento, en esa habitación de hospital, sentí que un ciclo se cerraba y otro comenzaba. Mi padre me había pasado no solo su oficio, sino también sus secretos, sus advertencias. Los días siguientes fueron un torbellino de médicos, papeles y decisiones difíciles. Mi padre fue dado de alta, pero quedó claro que no podría volver a conducir. La responsabilidad de mantener el negocio familiar recayó sobre mis hombros. Antes de volver a la carretera pasé una semana en casa, ayudando a mis padres a adaptarse a su nueva realidad. Una tarde, mientras revisaba el camión de mi padre, él se me acercó con una pequeña caja de madera en las manos. «Esto es para ti», dijo, entregándomela. Dentro había un rosario de cuentas negras y una pequeña figura de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. «Me han protegido todos estos años, ahora te protegerán a ti». Tomé los objetos con reverencia, sintiendo su peso y su historia. Los colgué en el espejo retrovisor de mi camión, donde permanecerían como un recordatorio constante de mi herencia y mi responsabilidad. La mañana de mi partida, toda mi familia se reunió alrededor del camión. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente y me hizo prometer que tendría cuidado. Mis hermanos, mitad emocionados y mitad preocupados, me ayudaron a cargar mis cosas, y mi padre, apoyado en un bastón, me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Recuerda, hijo», me dijo en voz baja mientras me daba un último abrazo, «la carretera es más que solo un camino,
Es un ser vivo, con sus propios secretos y peligros. Respétala, y ella te respetará a ti. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras y de los amuletos que colgaban del espejo retrovisor. Subí a la cabina, encendí el motor y con un último vistazo a mi familia, me dirigí hacia la carretera. Los meses siguientes fueron una mezcla de rutina y sorpresa. Seguí las rutas que mi padre había establecido durante años, entregando cargas, conociendo clientes, navegando por las intrincadas redes de carreteras que cruzaban el continente. Pero ahora, cada viaje tenía un nuevo significado, una nueva profundidad. Comencé a notar cosas que antes habría pasado por alto. Patrones en las luces de la carretera que parecían formar símbolos antiguos. Tramos de asfalto donde el tiempo parecía fluir de manera diferente. Paradas de camiones donde los conductores hablaban en susurros sobre rutas que no aparecían en ningún mapa. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando la luna se escondía y la niebla se arrastraba por el asfalto, sentía que algo me observaba desde las sombras. En esos momentos, apretaba el volante con fuerza, murmuraba una oración y seguía adelante. Pero no todo era oscuridad y misterio. También experimenté la belleza y la magia de la carretera de una manera que nunca antes había apreciado. Amaneceres que pintaban el cielo de colores imposibles. Encuentros fortuitos con extraños que se convertían en amigos de toda la vida. Momentos de perfecta soledad bajo un cielo estrellado que parecía extenderse hasta el infinito. Un año después de mi experiencia en el túnel de Allegheny Mountain, me encontré de nuevo en Pensilvania. Había evitado esta ruta todo este tiempo, pero ahora sentía que era hora de enfrentar mis miedos. Llegué al túnel al atardecer. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Me detuve en la entrada, el motor en ralentí, mirando la oscuridad que se extendía ante mí. Por un momento, dudé. Los recuerdos de aquella noche terrorífica inundaron mi mente. Pero entonces, mi mano rozó el rosario que colgaba del espejo y recordé las palabras de mi padre. Respiré hondo, puse el camión en marcha y entré en el túnel. Esta vez, no hubo susurros en la oscuridad. No hubo figuras imposibles ni fríos sobrenaturales. Solo el constante zumbido de mi motor y el parpadeo de las luces del túnel. Cuando emergí al otro lado, sentí como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Había enfrentado mi miedo y había salido victorioso. Esa noche, mientras descansaba en un área de servicio, reflexioné sobre todo lo que había vivido en el último año. Había experimentado el terror más profundo y la belleza más sublime. Había aprendido secretos que la mayoría de la gente ni siquiera soñaba que existían. Y a través de todo eso, había descubierto una verdad fundamental sobre mí mismo y sobre mi lugar en el mundo. Soy un trailero, hijo de trailero, nieto de trailero. La carretera está en mi sangre, en mi alma. Con todos sus peligros y maravillas, es mi hogar. Mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana de mi cabina. La carretera se extendía ante mí, un río negro bajo la luz de la luna. Y por un momento, me pareció ver figuras moviéndose en las sombras, criaturas imposibles que danzaban en los límites de la realidad, pero ya no sentía miedo, porque ahora entendía que la carretera era un mundo en sí misma, con sus propias reglas y misterios, y yo era parte de ese mundo. Cerré los ojos, el suave ronroneo del motor de mi camión arrullándome para dormir. Mañana sería otro día en la carretera, otro día de entregas y desvíos, de amaneceres y atardeceres, de encuentros extraños y momentos de perfecta soledad. Y quién sabe, tal vez mañana vería algo que desafiaría mi comprensión del mundo una vez más. Pero estaba listo para ello, porque eso es lo que significa ser un trailero en un mundo donde la realidad a veces se desvanece en las brumas de la carretera. Mientras me sumergía en el sueño, una sonrisa se dibujó en mi rostro. La carretera me llamaba y yo estaba listo para responder a su llamado. El filo de la noche, pesadilla en la carretera.
Mi nombre es Roberto Sánchez, y antes de que la vida me llevara por los caminos del asfalto, era un hombre común y corriente en mi pueblo natal de Guanajuato. Trabajaba en una fábrica de calzado, un oficio que heredé de mi padre y que esperaba pasar a mis hijos algún día. Mi esposa, María, y yo teníamos 2 pequeños, Luisa, de 7 años, y Carlos, de apenas 3. Nuestra vida era sencilla pero feliz, llena de risas y planes para el futuro. Los fines de semana solíamos ir al parque central del pueblo. Luisa corría tras las palomas mientras Carlos se aferraba a mis piernas, observando todo con sus grandes ojos curiosos. María y yo nos sentábamos en una banca, disfrutando del sol y haciendo planes para el futuro. Soñábamos con enviar a los niños a la universidad, algo que ninguno de nosotros había podido hacer. Esos momentos eran perfectos, como una fotografía que quisiera guardar para siempre en mi memoria. Sin embargo, el destino tenía otros planes para nosotros. Carlos empezó a enfermarse con frecuencia. Al principio pensamos que eran solo resfriados, pero pronto se hizo evidente que era algo más serio. Después de muchas visitas al médico y análisis interminables, nos dieron la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Carlos necesitaba un tratamiento especializado que solo podíamos conseguir en la Ciudad de México. De repente, nuestros ahorros y mi salario en la fábrica parecían insuficientes. Necesitábamos más dinero, y lo necesitábamos rápido. Fue entonces cuando un amigo me habló del trabajo de trailero. El sueldo era mejor, pero implicaba pasar largos periodos lejos de casa. Con el corazón pesado pero decidido, tomé la decisión. Por mi familia, por Carlos, me convertiría en trailero. Los primeros meses fueron duros. Extrañaba terriblemente a María y a los niños. Las largas horas en la carretera me daban tiempo para pensar, a veces demasiado. Me preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena el sacrificio. Pero cada vez que llamaba a casa y escuchaba la voz de Carlos, más fuerte y alegre después de cada tratamiento, sabía que había tomado la decisión correcta. Nunca fui un hombre miedoso. Las historias de terror que otros traileros compartían en las paradas de descanso me parecían cuentos para asustar a los novatos. Fantasmas en la carretera, apariciones en los espejos retrovisores, voces misteriosas en la radio. Yo me reía de todo eso. La vida real ya era lo suficientemente dura como para preocuparse por cosas imaginarias. Pero esa noche, en esa área de descanso en medio de la nada, entre Zacatecas y San Luis Potosí, aprendí que el verdadero terror no tiene nada que ver con lo sobrenatural. A veces, el monstruo más aterrador es el que camina entre nosotros, con un hacha en la mano y una sed de sangre que ninguna explicación racional puede justificar. Todo comenzó como una noche cualquiera en la carretera. Había estado conduciendo durante horas y mis ojos comenzaban a cerrarse por el cansancio. Decidí hacer una parada en la siguiente área de descanso para tomar un café y estirar las piernas. El lugar parecía desierto cuando llegué, apenas iluminado por unas cuantas farolas amarillentas que proyectaban sombras inquietantes sobre el asfalto. Estacioné mi tráiler y bajé, agradecido por la oportunidad de moverme después de tantas horas sentado. El aire frío de la noche me golpeó el rostro, despertándome un poco. Caminé hacia la pequeña tienda de conveniencia, pensando en el café caliente que me esperaba. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre alto, de espaldas anchas, estaba de pie junto a la entrada de la tienda. No habría llamado mi atención de no ser por el hacha que sostenía en su mano derecha. El filo brillaba bajo la luz artificial y por un momento me quedé paralizado. Debe ser un leñador, pensé, tratando de calmar mis nervios repentinamente alterados. O tal vez un trabajador de mantenimiento. Pero algo en su postura, en la forma en que sus hombros se tensaban, me decía que esto no era normal. Me acerqué con cautela, decidido a entrar en la tienda. El hombre se giró lentamente al escuchar mis pasos. Su rostro estaba oculto por las sombras, pero pude ver el brillo de sus ojos,
fijos en mí con una intensidad que me heló la sangre. «Buenas noches», dije, intentando sonar casual. No hubo respuesta. Pasé junto a él, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. El corazón me latía con fuerza mientras entraba en la tienda. El dependiente, un joven de aspecto aburrido, apenas levantó la vista de su teléfono cuando me acerqué al mostrador. «Un café, por favor», pedí, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio de la tienda. Mientras el chico preparaba mi café, miré por la ventana. El hombre del hacha seguía allí, inmóvil como una estatua. Un escalofrío me recorrió la espalda. «Oye», le dije al dependiente, «¿conoces a ese tipo de afuera? ¿El del hacha?» El joven miró hacia la puerta y frunció el ceño. «¿Qué tipo? No hay nadie ahí». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Volví a mirar, y efectivamente, el hombre había desaparecido. ¿Me lo había imaginado? ¿El cansancio me estaba jugando una mala pasada? Pagué mi café con manos temblorosas y salí de la tienda, escaneando el área de descanso. No había señales del hombre misterioso. Caminé rápidamente hacia mi tráiler, las llaves ya en la mano, listo para irme de ese lugar lo antes posible. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido metálico, como el de un hacha, siendo arrastrada por el asfalto. Venía de detrás de mi tráiler. Mi corazón se detuvo por un segundo. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Lentamente, como en una pesadilla, me acerqué a la parte trasera del vehículo. Y ahí estaba él. El hombre del hacha, su rostro ahora claramente visible bajo la luz de la luna. Tenía una sonrisa que no llegaba a sus ojos, fríos y vacíos como los de un tiburón. El hacha brillaba en su mano, la hoja manchada con algo que no quería identificar. «Hola, Roberto», dijo con una voz rasposa que me erizó la piel. «Te estaba esperando». ¿Cómo sabía mi nombre? El pánico se apoderó de mí. Retrocedí, tropezando con mis propios pies. El hombre avanzó, su sonrisa ensanchándose. ¿Quién eres?» Component Placement, logré preguntar, mi voz apenas un susurro. «Soy tu peor pesadilla», respondió levantando el hacha. «Y esta noche vamos a jugar un juego». En ese momento, supe que mi vida había cambiado para siempre. La carretera que siempre había sido mi escape, se había convertido en mi prisión. Y este hombre, este monstruo con forma humana, era mi carcelero. Lo que siguió fue una noche de terror puro, una pesadilla de la que no estaba seguro de poder despertar. Pero esa es solo la primera parte de mi historia. Una historia que, te advierto, no tiene un final feliz. Porque en la carretera, en la oscuridad de la noche, a veces nos encontramos con horrores que ninguna luz del día puede disipar. El hombre del hacha avanzó hacia mí con pasos lentos y deliberados. Cada golpe de sus botas contra el asfalto resonaba en mis oídos como un tambor fúnebre. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas parecían de plomo. «¿Qué quieres de mí?», logré balbucear, retrocediendo hasta que mi espalda chocó contra el frío metal del tráiler. Su risa fue como el chirrido de uñas sobre una pizarra. «Quiero jugar, Roberto. Quiero ver cuánto tiempo puedes sobrevivir». Sin previo aviso, lanzó un golpe con el hacha. Me agaché por instinto, y la hoja se clavó en el costado del tráiler con un ruido metálico ensordecedor. Aproveché ese momento para correr, mis piernas finalmente respondiendo al peligro inminente. Corrí hacia la oscuridad del área de descanso, más allá de los límites iluminados, hacia los árboles que bordeaban la carretera. Podía escuchar sus pasos detrás de mí, su risa macabra resonando en la noche. Me interné en el bosque, ramas y espinas arañando mi rostro y mis brazos mientras corría sin rumbo. La luna apenas iluminaba mi camino, y más de una vez tropecé con raíces ocultas, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. De repente, el suelo desapareció bajo mis pies. Caí rodando por una pendiente empinada, golpeándome contra rocas y troncos caídos. Cuando finalmente me detuve, estaba desorientado y adolorido.
pero el silencio que me rodeaba me dio un momento de respiro. Me arrastré hasta un árbol caído y me oculté detrás de él, tratando de controlar mi respiración agitada. El bosque estaba en silencio, demasiado silencio. Ni siquiera los insectos nocturnos se atrevían a hacer ruido. Pasaron minutos que parecieron horas. Poco a poco, mi corazón comenzó a latir con normalidad. ¿Lo había perdido? ¿Estaba a salvo? Fue entonces cuando escuché su voz, tan cerca que casi pude sentir su aliento en mi nuca. «Te encontré». Me giré, horrorizado, para ver al hombre del hacha de pie junto a mí, su silueta recortada contra la luna. ¿Cómo había llegado allí sin que lo oyera? «¿Por qué yo?», Zrenia pregunté, mi voz quebrándose. «¿Qué te he hecho?». Su sonrisa se ensanchó, mostrando dientes amarillentos en la penumbra. «No es nada personal, Roberto. Simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, como todos los demás». ¿Los demás? Oh, sí. Ha habido muchos antes que tú. Traileros, viajeros solitarios, todos buscando un descanso en la carretera, todos encontrando algo muy diferente. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de la magnitud de su maldad. Este hombre, este monstruo, había estado acechando en las carreteras quién sabe por cuánto tiempo, reclamando víctimas que nadie extrañaría, al menos no inmediatamente. Pero tú, continuó, inclinándose hacia mí, tú eres especial, Roberto. Tienes algo que los otros no tenían. Tienes determinación. En ese momento, algo dentro de mí se quebró. Pensar en mi familia, en María y los niños, en Carlos esperando que su papá regresara con el dinero para su tratamiento. No podía terminar así. No iba a convertirme en otra víctima anónima de este psicópata. Con una fuerza que no sabía que poseía, me lancé contra él. El ataque lo tomó por sorpresa y ambos rodamos por el suelo del bosque. Luchamos ferozmente, yo tratando de arrebatarle el hacha, él intentando usarla contra mí. En medio de la pelea sentí un dolor agudo en mi costado. El hacha había encontrado su marca, pero la adrenalina y la desesperación me mantuvieron en movimiento. Logré agarrar una roca del suelo y con todas mis fuerzas la estrellé contra su cabeza. El impacto lo aturdió lo suficiente para que pudiera tomar ventaja. No sé cuántas veces golpeé, cegado por el miedo y la rabia. Cuando finalmente me detuve, el hombre del hacha yacía inmóvil bajo la luz de la luna, su rostro irreconocible. Me alejé tambaleándome, el dolor de mi herida ahora punzante y real. Logré encontrar el camino de vuelta a la carretera, dejando un rastro de sangre a mi paso. Cuando llegué al área de descanso, vi las luces de un auto que se acercaba. Era una patrulla de la Policía Federal. Les conté todo, entre jadeos y lágrimas. Al principio parecían escépticos, pero cuando los llevé al lugar de la pelea en el bosque, sus rostros palidecieron. El cuerpo había desaparecido. Los siguientes días fueron un torbellino de interrogatorios policiales y exámenes médicos. Mi herida no era tan grave como parecía, pero las cicatrices emocionales tardarían mucho más en sanar. La policía encontró evidencia de múltiples asesinatos en el área, pero el hombre del hacha, si es que alguna vez existió fuera de mi mente aterrorizada, nunca fue encontrado. Eventualmente, me dejaron ir. Volví con mi familia, abrazando a María y a los niños como si nunca quisiera soltarlos. Les conté una versión suavizada de lo ocurrido, omitiendo los detalles más escabrosos. Carlos mejoró con su tratamiento, y poco a poco, nuestra vida volvió a una aparente normalidad. Pero las pesadillas persisten. Cada noche, en mis sueños, vuelvo a esa área de descanso. Veo al hombre del hacha, su sonrisa macabra, sus ojos vacíos, y aunque intento convencerme de que está muerto, de que yo mismo acabé con él, una parte de mí sabe la verdad. Él sigue ahí fuera, en algún lugar de la vasta red de carreteras de México, esperando, acechando, buscando su próxima víctima. Y yo, Roberto Sánchez, el hombre que una vez se jactó de no tener miedo, ahora vivo con un terror constante, porque sé que algún día
en algún lugar, volveré a encontrarme con el hombre del hacha. Y esa vez quizás no tenga tanta suerte. Así que si alguna vez estás conduciendo por una carretera solitaria en la noche y ves un área de descanso en medio de la nada, mi consejo es simple. Sigue conduciendo. No te detengas, porque nunca sabes quién o qué podría estar esperándote en las sombras,